Dale. Bueno, yo soy la doctora Fabiana Fernández, soy médica imagenóloga, trabajo en el hospital en el servicio de tomografía computada de nuestro hospital y además soy médica también en tomografía del Sanatorio Santa Isabel, que bueno, tuve la gentileza de permitirme que pudiera dar esta presentación, ¿sí? Bueno, vamos a hablar brevemente de la infección pulmonar por COVID-19 y sus principales diagnósticos diferenciales, ¿sí? Bueno, un poquito, muy brevemente, la etiología y la fisiopatología. Sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus ARN que interactúa con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina que está existente en los neumonocitos tipo 1 y 2, que ingresa a estas células y desencadena la liberación de mediadores inflamatorios por parte del sistema monocito macrófago con apoptosis celular, fuga vascular, edema alveolar e hipoxia. O sea que la fisiopatología de esto es el edema alveolar. Acá vemos un pequeño diagrama donde en la parte superior, bueno, tenemos el virus, a los neumonocitos, la parte superior izquierda, los cuales, bueno, son las celulitas más grandes. Celular de estos neumonocitos, luego de esa apoptosis ingresa líquido al alveolo con edema alveolar. Hay que acordarse eso, que produce edema alveolar. En cuanto a los hallazgos tomográficos, los vamos a clasificar en 4 grupos, como vemos ahí, el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, de acuerdo a la semana, la semana post-infección. En el grupo 1 tenemos los pacientes subclínicos, que son los que están al inicio de los síntomas. En el grupo 2, hasta la primera semana del inicio de los síntomas. El grupo 3 de la primera semana a las 2 semanas. Y el grupo 4 de 2 a 3 semanas. Entonces, ¿qué patrones tomográficos vamos a encontrar en cada semana de acuerdo a estos grupos? En el grupo 1, el patrón fundamental es la opacidad en vidrio esmerilado, que puede ser unifocal o multifocal, pero opacidad en vidrio esmerilado. Y ahí agrego, sobre todo, de morfología redondeada, focal subpleural y a predominio basal. En el grupo 2, o sea, hasta la primera semana de los síntomas, el vidrio esmerilado, que era redondeado subpleural, va a continuar siendo subpleural, pero va a tener una tendencia a ser más difusa, ¿sí? Siempre bilaterales. El derrame pleural y la linfadenopatía, si bien no son unos hallazgos dominantes, se podrían llegar a encontrar en esta etapa. El grupo 3, o sea, hasta la segunda semana del inicio de los síntomas, a la opacidad bilateral y difusa en vidrio esmerilado se le suman áreas de consolidación. Y en el grupo 4, o sea, hasta la tercera semana, ya empezamos a tener algunas manifestaciones tomográficas de interticiopatía. O sea, el vidrio esmerilado, que ya lo teníamos anteriormente, se le agregan patrones reticulares y también pueden verse en esta etapa engrosamiento pleural y linfadenopatía. Los patrones más comunes observados, como había dicho, son el vidrio esmerilado, que son de margen mal definido, el engrosamiento de septos interlobulares liso-glandulares, el broncograma aéreo, el patrón en empedrado y el engrosamiento de la pleura yacente. Los menos frecuentes fueron nódulos, cambios quísticos, bronquiectasias y linfadenopatías. Y lo que sí no se ha observado es el patrón en árbol en brote, masas, cavitaciones o calcificaciones. Empezamos a describir cada grupo. El grupo 1, habíamos dicho, que es un patrón en vidrio esmerilado. Como había mencionado anteriormente, la morfología, como ven aquí, es redondeada y subpleural, y los márgenes son mal definidos. ¿Qué es la opacidad en vidrio esmerilado? Para que repasar un poquito de qué se trata eso. O sea, es la opacificación del parénquima pulmonar que no oculta la visualización de vasos pulmonares a través del mismo. Pongo un esquema acá, vemos como tenemos tomográficamente los vasos pulmonares y la opacificación del parénquima en la diapositiva B, que nos permite la visualización a través de la opacificación de los vasos pulmonares. Y como en este caso la morfología
en esta semana o hasta el inicio de los síntomas es más redondeada y periférica. Bueno, lo explico de vuelta, no hay problema. Bueno, hay Vale. un paciente de inicio de síntomas, no sé si me estás escuchando. Sí, Sí, te donde escucho y te vemos veo. opacificaciones multifocales de morfología redondeada en vidrio esmerilado. Con... ¿Cómo? Sí, te escucho y te veo. Está muy bien. Ay, no sé si me habré escuchado. Te escuchamos y te vemos. Está Bueno, muy bueno. bien. Bueno, opacificaciones. Bueno, bárbaro, bárbaro. Opacificaciones en vidrio esmerilado, como ven, multifocales de morfología redondeada, a predominio periférico y bivasales, ¿no? Esto es inicio de los síntomas. Aclaramos un poquito más, ahí tenemos lo mismo, opacidades redondeadas, algunas de bordes mal definidos, el lóbulo medio y posterobasales bilaterales. Y otro paciente, predominio en este caso de lóbulos superiores, o sea que el predominio que sea bivasal no excluye si es en ambos lóbulos superiores. A nivel de la semana 1, o sea, hasta los 7 días de cursada la enfermedad, vamos a ver que los infiltrados en vidrio esmerilado que eran redondeados, van a en este momento a transformarse en más difusos, o sea, con una tendencia a la confluencia de los mismos. Permanece sí el infiltrado tipo vidrio esmerilado de distribución periférica y a predominio de ambos lóbulos inferiores. En este paciente no, era predominio de ambos lóbulos superiores, pero no excluye una de la otra. En este caso, un paciente con un compromiso más difuso del parénquima pulmonar. Y hacia la semana 2, el patrón en vidrio esmerilado, que va a ser el patrón predominante siempre de esta patología, acuérdense de la fisiopatología, que es el edema alveolar, el que produce esta patología, va a tener en su interior áreas de consolidación. O sea que hacia la semana 2 el paciente puede presentar áreas de consolidación. Marcado con flecha y vamos a ver un hallazgo que es poco frecuente, que es una cavitación, pero tampoco lo excluye. Acá vemos un pequeño video también, espero. De un Sí, se ve, se ve, se ve. paciente hacia la semana 2. Ahí ven, no sé si me escuchan, no sé si me están Sí, te escuchando, vemos y te son escuchamos. como más confluentes, ¿sí? Más difusas, ahí está, más difusas y a predominio subpleural. Ahí tenemos otro. Bueno, vemos acá con un ejemplo un poco más grande cómo el infiltrado en vidrio esmerilado es el hallazgo dominante, sí o sí, y en flechas negras en el interior del mismo vamos a ver áreas de consolidación. Hacia la semana 3, o sea, el grupo 4, vamos a ver que empiezan como hallazgos más de compromiso del intersticio pulmonar, ¿sí? En este caso, bueno, vemos vidrio esmerilado, vemos consolidación y lo que está marcado con flecha es engrosamiento pleural. También puede verse reticulación y bronquiectasia. Vamos a repasar un poco cuando estoy hablando de reticulación, que es el patrón en empedrado o crazy padding, ¿sí? Es un patrón pulmonar que combina opacificación en vidrio esmerilado, que es la patología o el hallazgo predominante de esta enfermedad, asociado a engrosamiento de septos inter e intralobulillares. En un pequeño esquema vemos que en el fondo del infiltrado tenemos el infiltrado en vidrio esmerilado y con líneas, digamos, más densas vemos el engrosamiento de septos interlobulillares, ¿sí? Esto nos está hablando un poco de que hay un compromiso del intersticio pulmonar. En este paciente, acá vemos el infiltrado en vidrio esmerilado y vemos como una retícula, como si fuera tipo tul, que es el engrosamiento de septos inter e intralobulillares. En resumen, para, digamos, acotar un poco qué hallazgos vemos al inicio de los síntomas, o sea, vemos el infiltrado en vidrio esmerilado redondeado de distribución subpleural. En la semana 1, ese infiltrado se hace más confluente y permanece subpleural y en vidrio esmerilado.
En la semana 2 se le agrega un patrón de consolidación y en la semana 3 se le agrega intersticio visualizado en este caso como engrosamiento pleural, también como engrosamiento de septos inter e intralobulillares. Otro paciente que más o menos nos dice lo mismo. Y los hallazgos menos frecuentes, aunque no lo descartan, y sobre todo en nuestros pacientes, que hay que tenerlos muy en cuenta porque los mismos ya traen de base las linfadenopatías y los derrames pleurales, o sea que cualquier video esmerilado, el paciente con esta epidemiología, en pacientes que ya traen linfadenopatías y derrames pleurales, no hay que descartar nada, sobre todo en nuestros pacientes. Un ejemplo ahí de, bueno, el paciente de la diapositiva de la izquierda, una linfadenopatía realzada y derrame pleural bilateral, y el paciente de la derecha, linfadenopatías del espacio prevascular y paratraqueal derecho. Los que sí no están relacionados con el COVID-19 son los nódulos centrolobulillares del espacio aéreo. Esos los tenemos en la diapositiva a la izquierda. Esto nos está hablando de patología peribronquial y son esos pequeños infiltrados, peribronquiales, en este caso tipo consolidativos. O el patrón en ramificación de árbol en brote, que es la diapositiva de la derecha, donde vemos ese patrón característico donde se rellenan con material los bronquiolos centrolobulillares y los bronquiolos respiratorios en forma de brotes. Eso no está relacionado con hallazgos de COVID-19. Tampoco está relacionada la consolidación como hallazgo predominante. Habíamos dicho que hacia la semana 2 podía haber consolidación, pero dentro de un patrón en vidrio esmerilado. Pero cuando la consolidación es un patrón predominante, apenas tenemos áreas de vidrio esmerilados perilesionales, hay que pensar fundamentalmente en bronconeumonías, como es el patrón segmentario de consolidación en la diapositiva de la izquierda, o neumonías lobares en el caso de la diapositiva de la derecha. En cuanto a otra diapositiva de la izquierda, ojo con los pacientes nuestros que ya traen masas y cavitaciones menos frecuentes, pero las pueden tener como patología de base, porque bueno, si bien no están descritos estos hallazgos como COVID-19, es importante tenerlos en cuenta porque nuestros pacientes oncológicos pueden presentar estas características, estos hallazgos radiológicos, y es muy importante en la evaluación contar con estudios previos de los mismos para evaluar correctamente a los pacientes. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, la tomografía computada presenta una alta sensibilidad hasta el 98% en las condiciones donde todavía la PCR por baja carga viral inicial puede ser negativa, pero asimismo presenta una baja especificidad de un 25% por la dificultad de distinguir con otros hallazgos, otros diagnósticos diferenciales. Bueno, las características que más favorecen el diagnóstico por COVID-19 son la opacidad en vidrio esmerilado de distribución periférica, a predominio de ambos lóbulos inferiores, en especial en morfología redondeada cuboide, como vimos en todas las diapositivas anteriores, y las opacidades reticulares finas, o sea, el engrosamiento septal inter e intralobular y el patrón empedrado que ya se describió. Las características que más diferencian a favor de otras patologías son la distribución central del infiltrado, el engrosamiento del derrame pleural, que si bien pueden estar, no son tan característicos, la linfadenopatías, que también pueden estar, pero no son tan característicos, y definitivamente no los nódulos centrolobulillares del espacio aéreo, que ya los vimos, y el árbol en brote. También las masas y cavidades pulmonares, en este caso, ojo con nuestros pacientes, y el patrón predominante consultativo, segmentario o lobar. En la primera diapositiva, bueno, vemos algunas causas infecciosas. Yo en estas diapositivas o en estos diagnósticos puse
las patologías que como hallazgo tengan vidrios merilados, las infecciosas, y en esta segunda diapositiva, en el caso no infeccioso. Vamos a ver las principales de ellas, ¿sí? Vamos a diferenciar una neumonía por COVID-19 y una neumonía por H1N1. Acordémonos que la COVID-19 teníamos pero el predominio siempre es subpleural. En el caso de la neumonía por H1N1 o gripe, la misma puede ser indistinguible, podemos tener los mismos hallazgos, pero lo más característico es que la distribución, en vez de ser periférica, sea peribronco-vascular. En la diapositiva C vemos que tenemos un infiltrado en vidrios merilados de distribución peribronco-vascular predominante. Si bien marcado con flechas negras, hay infiltrados subpleurales, el predominio es peribronco-vascular, o sea, más central que periférico. En la diapositiva A y B vemos que hay nódulos centrolobulillares del espacio aéreo. En la A se agrega infiltrado en vidrios merilados peribroncovascular, no periférico. Y también en la B hay nódulos centrolobulillares del espacio aéreo. En la diapositiva D el paciente se complicó con una neumonía lobar bacteriana. En cuanto a la neumonía por citomegalovirus, puede darse en pacientes inmunocompetentes, inmunodeprimidos. Vemos en la diapositiva cómo existe vidrios merilados, pero son nódulos centrolobulillares del espacio aéreo en vidrios merilados. O sea, el vidrio merilado es redondeado, es pequeño, vascular, centrolobulilar. En cuanto a la neumonía por micoplasma, si bien la misma, como vemos en las flechas negras, hacia la derecha, hay infiltrados periféricos en vidrios merilados. Los mismos son de morfología lobulillar, o sea, que llenan el lobulillo pulmonar secundario, que es la estructura básica del pulmón, rodeada por septo. Y se le suman áreas también lobulillares de consolidación, que están abajo, y áreas de perfusión en mosaico, que son áreas también lobulillares de disminución de la atenuación pulmonar por disminución de la vasculatura pulmonar. Esa vasculatura pulmonar disminuye su tamaño porque al haber inflamación bronquiolar hay broncoconstricción pulmonar y se ve este patrón en el micoplasma tan característico como un patrón que se llama en cabeza de jabalí. En cuanto al virus incisional respiratorio, a diferencia del COVID, el virus incisional respiratorio se da predominantemente en niños, no en adultos. Es, el agente causal más conocido de la bronquiolitis. Se da fundamentalmente en población pediátrica. Ustedes saben perfectamente que la población pediátrica, a menos que tenga una enfermedad de base debilitante, es muy difícil que tenga una neumonía por COVID-19. No obstante, el patrón demográfico es muy parecido al anterior del micoplasma, viendo áreas de perfusión en mosaico, áreas también de vidrios merilados y áreas de consolidación de distribución como es lobulillar. En cuanto a la neumonía por neumocitosis, que también nos da un patrón en vidrios merilados, es fundamentalmente de distribución periliar o central y tiene además hallazgos agregados, o sea, a diferencia del COVID-19, que también es el infiltrado en vidrios merilados predominantemente periférico, y tiene las características de tener en su interior estas cavidades de paredes finas, que son áreas de destrucción pulmonar que se llaman neumatoceles, que si un neumatocele se rompe hacia el espacio pleural genera neumotórax, con lo que la tríada vidrios merilados, neumatocele y neumotórax en un paciente que ve positivo es muy sugestiva de neumonía. En cuanto a causas no infecciosas, la neumonía intersticial no específica también nos puede dar un patrón en vidrios merilados, subpleural y periférico, pero el patrón del mismo no va a ser tan aislado, sino que va a ser más contéstico, o sea, que casi todas las superficies subpleurales del pulmón pueden estar comprometidas y además tiene una línea subpleural muy fina
que está relativamente libre de patología. En cuanto a la hemorragia pulmonar, tanto focal como difusa, la focal en un trauma nos puede dar vidrio esmerilado. En cuanto a la focal, tenemos el antecedente traumático de una contusión pulmonar, y la difusa, como en este caso, que es un síndrome de Gutt-Capel, también es a predominio peribroncoapilar, periliar. En este caso tenemos un área de consolidación en pulmón izquierdo, focal, pero el predominio no es más periférico, es más difuso y es más central. En cuanto a la neumonía intersticial aguda, bueno, acá es muy difícil la diferenciación diagnóstica, ya que los hallazgos radiológicos son muy parecidos, como ustedes ven, tenemos el infiltrado difuso, el vidrio esmerilado, a predominio periférico, por lo que, bueno, la clínica y la epidemiología y el PCR lamentablemente nos va a dar la pista diagnóstica. En cuanto al edema pulmonar hidrostático, visible, bueno, tanto en patología cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, lesionamiento del pulmón, o la insuficiencia renal, va a tener también patrón en vidrio esmerilado y puede tener también reticulación de septos, pero en este caso la distribución sí es bien peculiar de mariposa, a diferencia del COVID-19, como ustedes ya saben, cuyos infiltrados son a predominio periférico. El distrés respiratorio también es un diagnóstico diferencial muy difícil con el COVID-19. Tenemos áreas de vidrio esmerilado y consolidación en áreas dependientes del pulmón, y bueno, la clínica, los antecedentes y la epidemiología nos harán el diagnóstico. En cuanto a la neumonitis por hipersensibilidad subaguda, que bueno, son lo que se conocía, bueno, como el pulmón del granjero, bueno, es la inhalación de antígenos orgánicos. Vamos a encontrar patrón en vidrio esmerilado, pero como nódulos centrolobulillares en vidrio esmerilado y patrón de perfusión en mosaico por patología bronquiolar. En cuanto a la neumonía intersticial descamativa, esta, bueno, es otra intersticiopatía asociada al hábito tabáquico. El paciente va a presentar signos de enfisema centrolobulillar o paraseptal en relación a su hábito tabáquico, e infiltrados en vidrio esmerilado de distribución subpleural, periférica y basal. Puede tener también reticulaciones. Obviamente es muy difícil de hacer el diagnóstico diferencial de un COVID-19 en un paciente fumador con una neumonía intersticial descamativa. En cuanto a la neumonía eosinófila aguda, el patrón fundamentalmente es más consolidación que vidrio esmerilado, pero puede tener vidrio esmerilado. La distribución es más peribroncovascular y el paciente tiene hipereosinofilia en sangre. Y ya para terminar, bueno, la neumonía por COVID-19 tiende a manifestarse en tomografías computarizadas con opacidad, para repasar, ¿no? Bilaterales, subpleurales, en vidrio esmerilado, puede tener broncograma aéreo, márgenes mal definidos, un ligero predominio en el lóbulo inferior. Los hallazgos anormales pueden estar presentes incluso en pacientes asintomáticos. Las lesiones pueden evolucionar hacia un patrón de predominio consolidación, esto todo para repasar. La vejez, bueno, el sexo masculino, las comorbilidades, obviamente nuestros pacientes, subyacentes del deterioro radiográfico, pueden ser factores de riesgo, y recordar es de buena práctica en nuestros pacientes comparar imágenes tomográficas anteriores con las actuales a fin de determinar hallazgos superpuestos de COVID-19 con patología existente. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, mi presentación ya terminó.